palabra del Señor. Ya lo tenemos. Lo tenemos. Salmo 37, versículo 23 al 25. Dice de esta manera. Déjenme ponerme los otros ojos porque lo que el Señor me regaló, porque no lo usé muy bien y está un poquito gastadito. Amén. Y ve Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dice así. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino cuando el hombre cayere. No quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Voy a hacer algo diferente. Voy a pedir que ustedes, por favor, lo lean también en voz alta. Vive Jesús. ¿Me pueden ayudar? ¿Lo pueden leer todos a la vez? Vive Jesús. Todos a la vez lo pueden leer. Toditos. 1, 2 y 3. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Amén. Amén, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Padre Eterno, por esta porción de tu santa y bendita palabra. Tu palabra que es espíritu y es vida, y nos da, Padre Celestial, Señor amado, la oportunidad de conocerte cada día, Jehová Dios. Tu consejo es bueno, Dios mío. Ayúdanos, Señor amado, a recibir tu palabra y que la pongamos en práctica, y que a través de ella podamos conocer cuál es tu santa y divina voluntad. Señor amado, yo te pido que pases el carbón, ese Dios, por mis labios, Jehová Dios. Oh Padre Eterno, no permita que de mí salga alguna palabra que pueda hacer tropezar, que puede herir a los que están escuchando, Jehová Dios, sino que sea la palabra para edificación de sus almas, para que sea la palabra, Dios mío, que ellos te glorifiquen y te exalten, Señor amado, y que den gloria a tu santo nombre, Jehová Dios. Te doy gracias, Dios mío. Te pido que tu palabra, Dios mío, ministre nuestros corazones, Señor amado. Yo te pido que tu palabra, Jehová Dios, Padre Santo, que es martillo, que quebrante la piedra, Jehová Dios, Padre Eterno, que haya en alguno de nosotros, Dios mío, Padre Celestial, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y tu Espíritu Santo bendice a este pueblo, Señor. Amén, amén, amén. Gloria. Si no se pueden sentar, vive Jesús, aleluya. No sé si alguna vez. Yo creo que sí. En un momento dado, vive Jesús, aleluya, no siempre, pero tal vez en algún momento dado usted se ha encontrado preguntándose a sí mismo: ¿por qué me pasa esto? Santo Jesús. Poderoso Dios. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este dilema? ¿Por qué la gente me trata mal si yo los trato bien? ¿Por qué esta situación a mí si yo le sirvo a Dios? Y el tema es porque sí, porque así lo quiso Dios. Ese es el tema. Entonces, a veces nos encontramos preguntando a nosotros mismos: ¿por qué? ¿Qué habré hecho yo? ¿Qué yo hice? Si yo le sirvo a Dios, constantemente busco la presencia de Dios, ¿pero por qué a mí? O tal vez, en vez de preguntarnos a nosotros, como hizo David, ¿verdad? Hablando con nuestras almas, como David habló con su alma en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? David está hablando con su alma. A veces nosotros hablamos con nosotros mismos, pero a veces entonces venimos delante de Dios a preguntarle a Dios, a cuestionarle a Dios. Gloria, gloria. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Dime tú, si yo te sirvo. Dime tú si yo procuro adorarte. Dime tú si tú estás conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no veo la bendición o tus promesas cumplidas en el instante, sino lo que veo es tropiezo, si lo que veo es problemas, si lo que veo es crisis, si lo que veo es situaciones difíciles. Señor, ¿por qué? Gloria a Dios. A mí me ha pasado. Yo he preguntado. Es más, lo he dicho varias veces y vuelvo y lo digo otra vez. En cierta ocasión estaba yo tan angustiado por una situación
y yo no estaba pastoreando en ese instante, vive Jesús, una situación que estaba ocurriendo en la iglesia y yo me vi afectado en ella y yo fui corriendo, vive Jesús, en casa y me arrodillé y me puse a orar a Dios y yo lloraba delante de Dios. Yo decía y le cuestionaba a Dios: ¿por qué tú permites esto? Si yo te soy fiel, ¿por qué tú permites estas cosas? ¿Dónde está? Miren, qué atrevimiento. ¿Dónde está la autoridad tuya en la iglesia? ¿Dónde está? Me atreví a preguntar eso. Así que si a usted le ha pasado, no crea que está solo en eso. A mí me ha pasado, yo sé que a muchos le ha pasado eso. Y sabe que mientras estaba ahí, y estaba llorando, literalmente estaba, mire, lágrimas, estaba llorando delante de Dios. Santo. ¿Sabe? Una cosa que me quitó eso. Oí audible en mi oído, audible, lo oí. Dios no me contestó por qué. Dios no me dijo las razones por las cuales yo estaba pasando por allí o por esa situación, sino que me dijo, y lo oí: sí. Y digo, sí. En otras palabras, sí, yo sé que te está pasando eso. Sí, tú estás pasando por esa situación. Sí. Y digo, sí, dos palabras. Sí, pero yo te amo. Qué lindo es, Mamá, papá, aleluya. sí, estás pasando por eso, pero yo te amo. En otras palabras, yo lo comparo como lo que Dios Padre le dijo a Pablo, a Saulo, a Pablo, que le dijo: Señor, quítame este aguijón, y le dijo: bástate mi gracia. Qué lindo es, papá. En otras palabras, a él se lo dijo en español y a mí me lo dijo en chino, pero me dijo: sí, pero yo te amo. Créame que se me fue la tristeza, se me fueron todo, y me sentí contento solamente por escuchar eso. Qué lindo es, papá. Se me fue. Y desde aquella vez, me pasa lo que me pase, ya no vengo a quejarme. Ya no le cuestiono. Santo. Porque con eso que me dijo me basta. Santo. Sí, pero yo te amo. Qué lindo es, papá. Porque Dios sabe lo que pasa. Cada uno de ustedes lo que yo paso. Somos humanos. Estamos llenos de emociones. Y tenemos muchas emociones que nos hacen entristecer. Y tenemos muchas emociones que nos hacen muchas veces vulnerables. Y tenemos muchas emociones que tal vez nos hacen dudar y nos hacen temer. Somos emocionales. Pero la palabra de Dios es constante y eficaz en nosotros. Y la palabra de Dios nos inspira fe y nos inspira confianza. La palabra de Dios nos ayuda a permanecer y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque si Dios fuera un Dios mentiroso, la palabra de Dios no iba a hacer efecto en nosotros. Pero como Dios es un Dios veraz, un Dios que su palabra la respalda, un Dios que lo que dice eso es. Entonces, la palabra de Dios hace efecto en nuestra vida. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. No como la palabra del hombre. Yo puedo venir aquí a hablarle palabra de hombre a usted. Nada. Pero cuando es la palabra de Dios, cuando es Dios obrando y trabajando en nosotros, créame que Dios sabe lo que va a tocar la fibra de su corazón. Yo puedo decir un montón de palabras aquí, y es un chispito para allá, un chispito para allá, un chispito para allá, un chispito para cada uno, un cantito nada más de todo lo que yo diga. Eso nada más es lo que Dios requiere para tocar la fibra del corazón de cada uno de nosotros. Y cuando es el hombre, hiere. Pero cuando es Dios, sana. Gloria a Dios. Y a veces nos sucede así. Pero como decimos, como dice el mensaje, porque así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. ¿Por qué? Porque es que hay un propósito y una situación en nuestras vidas.
Y no es para nosotros, sino es para otros. En la Biblia hay un joven que es muy interesante, que podríamos decir que es un hombre digno de admiración, un personaje bíblico que se llama José, el cual nosotros hemos conocido a través de la palabra. Yo lo conocí, no lo conocía a él, pero conocí respecto a él desde que yo estaba en la escuela, porque en la escuela en Puerto Rico me enseñaban estas cositas. Yo no sé si el día de hoy enseñan. Yo creo que no. Y este hombre famoso, y se conoce, hasta los niños lo conocen, vive Jesús, saben de él, gloria al Señor, aleluya. No era un hombre supernatural, él no hizo nada que podamos llamar supernatural o grandote, que quisiera un milagro. Él no hizo milagro alguno. José, que yo sepa, yo no vi que haya hecho un milagro. José, que yo sepa, no vi, vive Jesús, aleluya, que él haya matado a algún gigante. No vi que mató un gigante. No vi que escribió un salmo, no vi que escribió un proverbio, no. Tal vez no mató a un gigante, pero mató al gigante, vive Jesús, aleluya, de la tentación. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tal vez no hizo un milagro, pero Dios hizo milagro en él. Tal vez no lo echaron en el horno de fuego, pero apagó el fuego de la incredulidad, apagó el fuego del rencor, apagó el fuego del odio. Santo, santo. Gloria a Dios. Este hombre no escribió un salmo, no escribió un proverbio, no escribió algo como cantares, pero su vida fue un proverbio, su vida fue un salmo, vive Jesús, aleluya, lo que aprendimos de él. Porque, vive Jesús, su vida, su problema, su situación comenzó a los 17 años. Cuando tenía 17 años, su historia comenzó, vive Jesús, aleluya, a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y cuando llegó abajo, subió arriba, de 17 años hasta los 110 años. Eso fue lo que duró él. A los 110 años. A temprana edad perdió su mamá. Y vivía en una familia disfuncional. Una familia, vive Jesús, aleluya, que no funcionaba bien porque su papá tenía hijos de otras mujeres. Su papá no era marido de una sola mujer, sino que tenía 2 o 3 ahí. Sus hermanos lo odiaban, lo despreciaban, le tenían envidia. Su papá lo amaba. Su papá, para él era su favorito. Era una familia disfuncional, porque un padre ama a todos los hijos por igual. Porque los hermanos están supuestos a amarse unos a los otros para llevarse bien. Pero creció una familia disfuncional. Y en vez de llenarse, porque cuando usted vive en una familia disfuncional, créame que eso crea en usted de resentimiento, eso crea en usted, ¿cómo se llama esta palabra, Dios mío? Gloria al Señor. Que crea en usted frustración, inseguridad. Gloria a Dios. Aleluya. La persona se siente como que tiene una frustración, todo como que no ve nada positivo, todo lo negativo, porque creció así en una familia disfuncional. Santo es Rey querido. Pero este joven, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, fue hasta lo más profundo del pozo, pero Dios lo levantó y lo llevó a lo más alto de la victoria, vive Jesús, aleluya. Qué lindo es papá. ¿Qué sabe la historia de José? Traicionado por sus hermanos, los que tenían que amarlo, los que tenían que estar con él ahí, los que tenían que cuidar de él, porque habían otros que eran mayores que él.
Él era el penúltimo porque el último era su hermano Benjamín, el más chiquito. Santo Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Jesús. Pero sus hermanos lo maltrataban. Sus hermanos lo despreciaban. ¿No? Entre leyendo así, como que no querían estar cerca de él. Eso es para crear resentimiento, odio. Eso es para crear rencor. Eso es para crear un acto de desconfianza. Aleluya, aleluya. Este joven, vive Jesús, aleluya, tras que fue traicionado y también lo querían matar, gloria al Señor, fue vendido, vive Jesús, aleluya, como esclavo, gloria al Señor, a una nación extranjera, vive Jesús, aleluya, fue llevado lejos de su tierra, lejos de su padre, lejos de su familia, gloria al Señor, aleluya, a un país donde él no conocía el lenguaje, a un país donde él no conocía, vive Jesús, la cultura, a un país, vive Jesús, aleluya, que él no sabía nada de eso, pero sin embargo llegó allí como esclavo. Y ahí luchó en contra de todo lo negativo, luchó en contra de todas las circunstancias. Yo no leí en ningún momento, gloria al Señor, aleluya, que él se quejara, que él preguntara a Dios por qué vive Jesús, aleluya. En el hombre vive Jesús, aquel hombre, gloria al Señor, que Dios declaró como perfecto, que Dios declaró, vive Jesús, aleluya, que no iba a haber ninguno como él, gloria al Señor, aleluya. Vemos una queja. Dios. Vemos un porqué en Job. Pero en este joven no vemos nada de eso. En este joven lo que vemos es conformidad y confianza en Dios. Lo que tiene que pasar a nosotros. Nosotros pasamos situaciones, tal vez no como la de José, pero pasamos situaciones. Gloria a Dios, Santo Señor. Nosotros pasamos situaciones críticas, nosotros pasamos situaciones adversas, gloria al Señor, aleluya. No encontramos tal vez, vive Jesús, aleluya, la puerta y entramos en un cuarto oscuro, gloria al Señor, aleluya, y tratando de salir no podemos salir. Nos ha pasado. Alguna ocasión u otras nos ha pasado y nos puede pasar. Y al que no le ha pasado puede que le pase. Pero Dios, en ese cuarto oscuro, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios primero, créame que esa luz brillante de Dios va a alumbrar ese cuarto oscuro y vamos a encontrar la salida. Y cuando encontramos la salida, vamos a encontrar bendición. Poderoso Dios. Y José fue llevado allí. Qué lindo es Papa. Le dije ahorita que no mató un gigante, pero mató, vive Jesús, el gigante de la tentación. Porque en aquel lugar hubo una tentación grande, usted sabe, vive Jesús, aleluya. Cuando aquella mujer quiso seducirlo, gloria al Señor, pero en las palabras de este hombre, vive Jesús, de este joven, porque todavía era joven, gloria al Señor, aleluya. Y usted sabe que en la juventud, vive Jesús, aleluya, todas sus hormonas están alteradas, gloria al Señor. En la juventud, vive Jesús, aleluya, no tiene control. Pero me impacta las palabras de este joven, que dice, yo no lo puedo hacer. Era un hombre íntegro, era un hombre, vive Jesús, aleluya, fiel, gloria al Señor, aleluya, porque él dice, yo no lo puedo hacer. Vamos a dejarlo otro. Yo no le puedo hacer esto a tu esposo. Yo no le puedo hacer esto a mi Dios. O sea, José estaba en un país donde lo habían mandado como esclavo. Vive Jesús, aleluya, traicionado por sus hermanos. Vive Jesús, aleluya, un muchacho, gloria al Señor, que se crió, vive Jesús, gloria al Señor, siendo, vive Jesús, despreciado. Pero llegó allá, todavía no había olvidado a Dios, todavía no había, renunciado a la fe, gloria al Señor, todavía adoraba al Rey de Reyes, Señor de Señores.
Porque si es otro, dice, Señor, si yo te sirvo a ti, mira lo que me ha pasado aquí. Me voy a olvidar de Dios. Me voy a perder mi identidad y voy a adorar a los dioses de esta gente. Él no dijo eso. Él se mantuvo fiel en medio de la perdición, porque estaba en un país lleno de perdición, donde era un país idólatra que adoraba a dioses ajenos. Tuvo que aprender el lenguaje, tuvo que aprender tal vez las costumbres, pero no se identificó con ese país, no se identificó con esa costumbre, no se identificó con esa religión. Dijo, yo no le puedo hacer esto a Dios. Decir, oh Dios, es mi Dios. Y le hizo un desaire de aquella persona y salió corriendo. Si quiero buscar, su historia está en Génesis 37 en adelante. Gloria. Génesis capítulo 37 al capítulo 50. Ahí está la historia. ¿Qué tenía este joven? Que nunca hizo un milagro, que nunca hizo algo supernatural, pero Dios decidió escribir 17 capítulos en el libro de Génesis para este joven. Algo especial, fidelidad. Fidelidad a Dios. Era un hombre honesto, un hombre recto. Y le costó. Es que cuando usted decide servirle a Dios, cuando usted decide ser fiel a Dios, que cuando usted decide, vive Jesús, poner a Dios primero, antes que sus emociones, vive Jesús, aleluya, te va a costar. Y eso le costó, lo calumniaron. Yo no sé si alguna vez te ha recibido una calumnia, vive Jesús, aleluya. Santo, poderoso Dios. Pero duele. A veces malinterpretan lo que tú dices, a veces malinterpretan lo que tú haces, vive Jesús, aleluya, y después te duele. Dice, pero yo no intenté hacer nada malo, pero duele, te calumnia. Dicen cosas Gloria a de ti. Dios. Y tú lo sabes, tú te quedas callado, y dices, Señor, está en tus manos. Así es, Señor. Trató de defenderse, no pudo. A la cárcel. Porque eso es lo que hace, que cuando tú eres fiel a Dios, el enemigo quiere meterte a la cárcel. El enemigo te quiere encarcelar, vive Jesús, aleluya, y usa las tretas más malas para poder encarcelarte, para aprisionarte, para tratar de doblegar tu fe, para tratar que tú reniegues a Dios, para tratar que tú desconfíes de Dios, para tratar de que tú dudes del Señor. Santo Dios, aleluya. Pero si yo te sirvo, pero si yo dije que no y puse primero tu nombre, ¿por qué ahora estoy en la cárcel? Santo Dios, aleluya. A José no lo echaron en los leones, pero vivió entre leones rapaces, entre lobos rapaces, mejor dicho, que querían devorar sus carnes. Pero a pesar de todo eso, él sobrevivió, él siguió creyendo en Dios, él siguió siendo fiel a Dios, aún en la cárcel, vive Jesús, aleluya. Y una de las palabras, vive Jesús, muy clave, gloria al Señor, del libro de José, vive Jesús, aleluya, que se aplique a ti, que se aplique a mí, y dice la palabra, pero Jehová estaba con José. Aleluya. Gloria a Dios. Claro que sí, Señor. Despreciado, pero Jehová estaba con José. Vendido como esclavo, pero Jehová estaba con José. Metido en la cárcel, pero Jehová estaba con José, perdón. Santo. En tu desdicha, Jehová está contigo. En tu crisis, Jehová está contigo. Amén. En tu enfermedad, Jehová está contigo. En tu dolor, en tu tristeza, Jehová está contigo. Créelo.
Porque tú no sientas a Dios no quiere decir que Dios no está, es que Dios está ahí. Pero a veces nos enojamos, nos enchismamos. Y Dios dice, pero vas a seguir pasando hasta que tú quites eso. Quites eso. Pero es que el asunto es, vive Jesús, aleluya, es que había una promesa. Había una palabra dicha de parte de Dios. Por eso es que digo, Dios lo que dice lo cumple, aunque haya sido muchos años atrás. Y había una palabra dicha, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, prometida, una promesa prometida, gloria al Señor, a Abraham. Gloria, gloria a Dios. A Abraham. Santo. O sea, vamos a ver, José, hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Entonces Abraham quiere decir que era el tatarabuelo. Pues entonces una promesa hecha ya, 3 generaciones antes. Una promesa hecha allá, muchos años atrás. Que aquella gente vive un montón de años. Y Dios le dijo, a veces las promesas no son buenas. A veces las promesas que Dios nos da, a veces pensamos, no, cuidado, que no malinterpreten lo que dije. Amén. Es que no digo que no sean buenas, es que a nosotros nos parece que no son buenas. Porque Dios nos da la promesa, Dios nos dice algo, nos da una palabra, una profecía, y hay veces que decimos, no quiero eso. Como me pasó una vez, en una ocasión, vive Jesús en una iglesia, gloria al Señor, estamos ministrando, vive Jesús en las almas que pasaron, y una joven Dios me puso a decirle, mira, dice el Señor, gloria al Señor, que tienes que meterte 3 días de ayuno. Santo, aleluya. Alaba y goza. Gloria a Y Dios. que orase más. Terminó el culto, salimos. Y el pastor que predicó estaba afuera hablando con otra gente. Yo paso por el lado de él para saludarlo, para despedirme. Y cuando estoy acercándome, yo oigo a la muchacha que dice, pastor, yo quería que usted fuera el que orara por mí. No ese pastor, yo quería que era usted que me orara. No le gustó que Dios la mandara a ayunar. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Pero a veces no nos gusta la palabra de Dios. A veces no nos gusta y nos enojamos, nos enchismamos. Gloria a Dios. Alaba. Alaba que Él vive. La Biblia me habla de un personaje. Se llamaba Elí. Aquel personaje estaba encargado del sacerdocio. Y Dios le da una palabra de juicio. Santo Jesús. ¿Y sabe lo que hizo este personaje? A su nombre. La contesta fue: Jehová es Dios, haga como Él quiera. ¿Qué respuesta es esa? Mas sin embargo, la palabra me habla de un rey. No era sacerdote, era un rey. Que Dios le dijo: prepara tu casa, porque esta noche te va. Y dice la palabra que la actitud de este rey fue diferente a la de Elí, del sacerdote, porque este rey se fue para la pared y comenzó a pelear con Dios, comenzó a orarle a Dios y a hablar con Dios y a negociar a Dios. Señor, pero si tú sabes que te has servido tantos años, tú sabes esto y esto y esto, a recordarle a Dios y hablarle a Dios y hablarle a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Dios cambió lo que había declarado sobre él. Dios declaró, vive Jesús, 15 años más de vida, vive Jesús. Mas sin embargo, aquel sacerdote se cayó, se enojó. Porque Dios es bueno y misericordioso. Y Dios declara una palabra. Y Dios la cumple. Pero cuando nosotros, vive Jesús,
hablamos con Dios y apelamos a su misericordia y apelamos a Dios, a su amor, vive Jesús, aleluya, Dios cambia y dice también a favor nuestro. Y había una palabra dicha, había una profecía, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, sobre Abraham, tu descendencia será, vive Jesús. Mira las estrellas, las puedes contar. En la arena del mar. Pero le dijo esto también. Se cumplió, pero le dijo esto. Tu descendencia va a ir, lo voy a llevar esclavo 400 años. ¿Qué? Van a estar esclavos, los voy a llevar a un lugar y van a estar ahí prisioneros por 400 años. Lo puede buscar en Génesis 15:13. Está Génesis 15:13. Una profecía que no es de agrado. Una palabra de Dios que no es de agrado, porque yo me imagino que él dice, Señor, pero esa es parte de la bendición. Y se cumplió. Pero vive Jesús, aleluya, el propósito de Dios para que esa nación, para que esa descendencia, porque todavía no es una nación, pues esa descendencia fuera, vive Jesús, aleluya, ahí, a ese lugar, era porque todavía no era nación, todavía no era una gente de guerra, todavía era un pueblo pequeño que podía ser presa de otras naciones y ser destruido, pero Dios lo llevó, vive Jesús, aleluya, de esclavo, o lo llevó, vive Jesús, a esta nación, gloria al Señor, para protegerlo, porque era la nación más poderosa que había en ese instante, y Dios los llevó a protegerlos allí, y estuvieron allí siendo protegidos, vive Jesús, por Faraón, Egipto, y estuvieron ahí hasta que crecieron, hasta que crecieron. Dios los guardó hasta que crecieron. Gloria al Señor, como la promesa que Dios le había dado, vive Jesús. Ahora podía ser nación, gloria al Señor, aleluya. Una nación tiene que tener ley, todavía no tenía la ley, pero ya Dios estaba poniendo el camino para que pudieran tener la ley, vive Jesús, aleluya. Tenían un numeroso pueblo, vive Jesús, y tenía gobierno. Todavía no, pero cuando salieran. Y ya habían crecido. Pero para que Dios hiciera esto, para que esa promesa hecha al tatarabuelo, había alguien que tenía que sufrir. Había alguien que tenía que pasar para poder llegar a Egipto, y ese era José, porque vive Jesús, aleluya. José no sabía los propósitos que Dios tenía, José no entendía por qué estaba allí, pero una cosa sí entendió cuando le dice en Génesis 50:20 a sus hermanos, gloria al Señor, aleluya. Porque en José no había rencor, porque en José no había odio, porque en José no había enemistad. Y cuando llegó el momento, vive Jesús, que pereció Jacob, gloria al Señor, sus hermanos llegaron donde José. Mira, dice, papi, antes de morir, que tú nos perdones, que no nos haga daño, porque nosotros todo el mal que hicimos, parafraseando. Entonces, mira la palabra de José en Génesis. Ustedes intentaron mal contra mí. Estas son palabras de un hombre que no tiene rencor, que no tiene odio, que no tiene enemistad. Ustedes intentaron mal contra mí, pero Dios lo cambió en bien para preservar vida. Esa es la visión 50-20. Porque él vio lo que Dios hizo y lo que Dios estaba haciendo, y aquellos no estaban viendo, porque a veces no miramos a Dios, nos miramos a nosotros mismos, gloria al Señor. Y por eso es que hay tanta amistad, y por eso es que hay tanto enojo, y por eso es que hay tantas cosas, vive Jesús, aleluya, porque no miramos a Dios, sino que miramos nuestras emociones, no miramos a nosotros, no miramos lo que Dios quiere hacer. Y lo que nos contenta es porque Dios así lo quiere. Porque es que Dios quiere hacer algo. Gloria a Dios. Porque es que Dios tiene un plan. Tal vez no con nosotros, pero es con otros. Y Dios dice, tú eres el instrumento.
Porque cuando vamos a cantar, vive Jesús, aleluya, ahí está ese instrumento, vive Jesús, aleluya, y allá está la hermana, que ella coge ese instrumento y comienza a darle, y le duele a esa guitarra, que le raspen, vive Jesús, aleluya, pero saca melodía, para que el que está aquí pueda también sacar melodía para Dios. Santo. Gloria a Jesús. Son los propósitos de Dios, son los planes de Dios. Ese instrumento, vive Jesús, es para que Dios sea glorificado a través de otras personas. Nuestro sufrimiento, nuestras situaciones, es para que Dios sea glorificado en otras personas también. Vive Jesús, aleluya. No podemos mirar, vive Jesús, aleluya, lo que vamos a sacar nosotros de beneficio. No es lo que yo voy a obtener de beneficio, sino es lo que Dios va a obtener a través de este sufrimiento, a través de esto. Aleluya. Porque es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. La enfermedad de Lázaro, vive Jesús, no era, vive Jesús, aleluya, ni para que él muriera, ni era para que sus hermanas, vive Jesús, aleluya, tuviera gente a su casa alrededor y vinieran a comer chocolate con galletitas en un velario. O dona, vive Jesús, no era para que la gente viniera y le dijera estamos contigo y comenzaran a llorar, sino era para que las palabras de Jesucristo eran para que Dios fuese glorificado. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Es para que Dios fuera glorificado. Santo. Si aprendamos a mirar las cosas de esta manera, ver, vive Jesús, aleluya, lo que Dios quiere hacer, ver, vive Jesús, aleluya, que Dios se va a glorificar, ver, vive Jesús, aleluya, que Dios va a ser exaltado, tuviéramos otra manera de ver las cosas. Mi alma te alaba. Habría paz en nuestros corazones. Poderoso Dios. Habría paz. Santo, santo. Bendito Jesús. Aleluya. Yo a veces me arranco la cabeza y no entiendo por qué la palabra de Dios causa molestar a la gente. Santo, santo. Yo me pregunto a veces por qué si la palabra es para edificación y la palabra es para que Dios sea glorificado y para que Dios nos lleve a crecer, vive Jesús, aleluya, ¿por qué entonces a veces la gente no acepta, no la quiere, no qué sé yo, como que se molesta? Gloria, gloria. Abraham no se molestó con lo que Dios le dijo, que su pueblo iba a ser esclavo por 400 años, no se molestó. Abraham no se molestó cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, tu único hijo, el que tú amas. Él no se molestó. Santo, santo. Ahora, sin embargo, cuando vemos el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto, vive Jesús, aleluya, y Moisés le dice, pues prepárense porque mañana Dios va a hablar con ustedes, vive Jesús, aleluya. Y cuando Dios comenzó a hablar, vive Jesús, aleluya, vemos otra actitud, vive el Señor, un pueblo que no tenía fe, un pueblo que no confiaba en Dios, vive Jesús, aleluya, se enojaron y dijo, no, que no nos hable Dios. Tú consulta a Dios. Y lo que te diga Dios, hablamos a nosotros, pero no queremos que Dios nos hable a nosotros. Aleluya. Esa es actitud de gente que no tiene fe. Esa es actitud de gente que no conoce a Dios ni lo quiere conocer. Santo. Esa es actitud de gente que no quiere morir a sí mismo, sino que quiere vivir Jesús, aleluya, que se haga su voluntad y no la voluntad de Dios. Santo, aleluya. Que no nos hable Dios, porque su voz suena como trompeta. Santo, aleluya. Nuestra actitud debe ser sumisa ante la palabra de Dios. Amén. Nuestra actitud debe ser glorificar a Dios por la palabra que nos da. Yo siempre digo que cuando Dios nos habla es porque Dios nos ama. Amén. Y si Dios a mí me corrige por algo que yo estoy haciendo, es porque verdaderamente Dios me ama y no quiere que yo me pierda. Porque si Dios no me corrige, Él sabe que voy rumbo al precipicio. Él me tiene que decir, no sigas por ahí porque te vas a caer y te vas a matar. Pero si no le intereso, porque soy un hijo rebelde, pues, como tú no me tienes a mí como Dios, pues, por ahí te vas a ir. Y hasta la fecha hay mucha gente que se ha ido sin Cristo por eso mismo.
Mucha gente se ha ido sin Cristo porque no han querido recibir la palabra de Dios y han sido rebeldes a la palabra del Señor. No la quieren aceptar. Pero la palabra de Dios es buena y la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Y las situaciones, vive Jesús, que Dios permite en nuestra vida es para que nosotros adquiramos madurez. Porque dice la palabra que nosotros, vive Jesús, tenemos que ser como niños, vive Jesús, aleluya, pero tenemos que nosotros crecer. El apóstol Pablo dice, no siempre te voy a dar leche. Gloria, gloria a Dios. Es hora que también coja la viandita. Aleluya. Allá conocí una hermana que a los bebés, vive Jesús, no me acuerdo cuántos meses ya, ella cogía la leche y le mezclaba, ella hacía yautía y la mezclaba así, le daba en el biberón yautía. Santo. Pero que entonces Dios nos da la vianda, pero también nos da el aceitito para poderla bajar. Santo. Aleluya. Entonces nos ayuda porque el aceitito también es beneficioso. Si es aceite de oliva, ¿verdad? El aceite de oliva combate el colesterol. El aceite de Dios combate el pecado. El aceite de Dios combate la incredulidad. El aceite es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Ven? No podemos ser reacios a lo que Dios nos ayuda. Tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Entonces, si José hubiera sido rebelde, no se hubiera cumplido la profecía de Dios a su tatarabuelo, a Abraham. No se hubiera cumplido, pero se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía el corazón que había en José. Dios sabía, vive Jesús. Dios dice la Biblia que Dios no nos da carga que no podamos. Ay, santo. Si Dios me da algo a mí es porque sabe que yo lo puedo llevar, pero no puedo ser reacio a eso. Ay, Señor, como aquel que dijo, el Señor me diste esta cruz pesa. Usted lo sabe, pero la voy a decir. Amén. Y comenzó a cortar, y a cortar, y a cortar. Y cuando llegó a un lugar donde tenía que cruzar, vive Jesús, los demás ponían su cruz y cruzaban y se llevaban su cruz. Y entonces cuando llegó ahí no podía cruzar. Porque el palito estaba cortito y no llegaba al otro lado del precipicio. Ay, santo Dios. Aleluya. Como el otro que el Señor le dio, había muchas cruces. Y le dijo, toma, coge esa cruz. Y la cogió, y no, esta pesa, no la quiero. Y la soltó y cogió otra. Esta es incómoda. Y siguió. Y al final, cogió otra y esta es la que es. Y Dios le dice, esa fue la que te di al principio. Es así. Nosotros tenemos que llevar la carga que Dios nos da. Y muchas veces queremos que llevar la carga de otros. Y no podemos, porque no es nuestra carga. A veces queremos meternos en asuntos de otros, gloria al Señor. A veces queremos meternos en asuntos de otra gente. Santo, santo. No entendemos lo que está pasando en su hogar, no entendemos cuál es la situación y queremos meternos en sus asuntos y queremos estar señalando y queremos nosotros murmurar y queremos, qué sé yo, hacer tantas cosas. Bendito Dios. Una pareja que esté sin casar y viene a la iglesia, va a una iglesia y todavía están tratando de resolver su asunto porque se quieren casar, porque quieren hacer las cosas bien con Dios y a personas, y a veces nosotros nos queremos meter en asunto. ¿Por qué esa gente viene a la iglesia? Que ya no quiero. Amén, aleluya. No es asunto suyo, deje que Dios obre con él. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero pastor, esa gente no puede venir a la iglesia porque están sin casar. Déjelo quieto. Ay, santo, aleluya. Pero pastor, déjelo quieto. La iglesia, ¿sabes una cosa? La iglesia es para pecadores. Sí, Señor. La iglesia es para pecadores. Sí, Señor. El mismo Jesús lo dijo, el médico no tiene necesidad, el sano no tiene necesidad de ser del doctor. Santo Jesús. Si usted no tiene diabetes, usted no puede ir a la farmacia, dame una pastilla para la diabetes, ¿verdad que no? No, Señor. Aleluya. Y si usted está bien, ¿para qué va a ir a visitar al médico? ¿Está bien? No. La iglesia es para pecadores, la iglesia es para gente imperfecta, la iglesia es para gente, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, que reconoce que son imperfectos y que necesitan.
El que es seguro de sí mismo, el que dice yo camino en el aire, porque ya yo sé que es Jesucristo. Yo soy mejor que aquel y que el otro, porque ese lamentablemente no conoce. Gloria a Dios, aleluya. Tanto eres mi Dios, aleluya. Dejemos a la gente tranquila Santo, santo, y santo. dejemos que Dios haga lo que va a hacer con Amén. otros, pero aceptemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aprendamos de José. Aprendamos de José. Que aunque nació en una familia disfuncional, que aunque perdió a su mamá a temprana edad, que aunque sus hermanos le odiaban, sus hermanos hasta querían matarlo, que le hicieron lo que le hicieron, vemos que más tarde no le guardó rencor ni tenía odio para sus hermanos, sino que cuando hubo hambre, vinieron, Él los alimentó, sino que cuando vinieron, gloria al Señor, a pedir misericordia, Él no les reprochó nada. Él lo que dijo, esto fue el propósito de Dios. Yo no los culpo a ustedes porque fue que Dios lo permitió así. Ustedes fueron instrumentos de Dios y no lo sabían. Gloria a Dios, aleluya. Seamos así. Cuando veamos que alguien nos hace algo, cuando veamos, vive Jesús, que alguien nos maltrata, que algo, qué sé yo, lo que nos hagan, veamos que es propósito de Dios, que es Dios obrando en nuestra vida a través de esa persona. Veamos que es un propósito que Dios tiene, tal vez con esa otra vida, no con nosotros. Porque si nosotros, vive Jesús, esa persona es alma de salvación, gloria al Señor, y nosotros nos alteramos y esa persona nos busca, dice así, yo no quiero ser cristiano. Como me pasó el jueves, vive Jesús, aleluya, lo que estaba, yo no sé quién estaba presente cuando me pasó ahí afuera, gloria al Señor, terminó el culto, yo dije, el diablo está enojado, y cuando voy allá, aquel hombre que vino, vive Jesús, borracho, y estaba molesto porque él no me conoce, pero dice, los hispanos no llevamos los carros a Toyota ni nada, ¿verdad? Porque dice que la Toyota cobra muy caro, que eso que. Y él dijo, yo soy el mecánico allí, me tienes que ir a llevarlo allí porque yo tengo que mantener una hija, que si yo, bien bravo. Y me cogió y se me pegó aquí y me hacía así. Aquí así. Santo Jesús. Y yo le estaba hablando de Cristo. Y yo le decía, Cristo te ama. Si yo me pongo bravo, yo le empujo, yo hago algo, esa alma pierde salvación, esa alma dice, Dios, mira, y eso que es el pastor de la iglesia. Pero tal vez un día ese alma va a venir por ahí. Amén. De Dios. Amén. Eso va a ser. Aleluya, aleluya. A veces no es para nosotros lo que nos pasa, es para otros. Santo Jesús. Es para que otro, para Dios obrar en esas personas. Yes, aleluya. Aprendamos de José. Aprendamos de la Biblia. Amén. Amémonos los unos a los otros. Aleluya. Seamos pacientes en la situación. Salmo 46, 10. Estás quieto y conocer que yo soy. Y como dice el Señor Jesucristo, con vuestra paciencia, mira esto, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con nuestra paciencia vamos a ganar nuestras almas. O sea, en otras palabras, con la paciencia vamos a llegar al cielo. Porque si perdemos la paciencia, vamos a hacer cosas que nos van a hacer daño a nuestra vida espiritual y va a hacer daño a otros. Y si nosotros causamos que alguien se pierda, Dios, como leía mi esposa ahorita, nos va a reclamar esa sangre de nosotros. Si hacemos que otro se pierda, no podemos poner tampoco tropiezo a la obra de Dios. ¿Sabe una cosa? Gente que le pone tropiezo a la obra de Dios y Dios eso lo demanda. Gloria al Señor, aleluya. Dios nos demanda. Hay gente que loco porque se cierran las obras, las iglesias, y ponen tropiezo y hacen fuerza. Y Dios le dice, espérate, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, Dios eterno, llego a tu presencia esta hora dándote gloria y honra, dándote gracias. Gracias por este mensaje, Dios mío, ha hablado mi vida, me has hablado a mí. Espero que tú hayas hablado al pueblo también. Yo sé que sí, porque tu palabra, Dios mío, Padre celestial, es para todos por igual.
Permite, Dios mío, que esta palabra, Señor, sea guardada en nuestros corazones, que la pongamos en práctica, que no nos olvidemos, Dios mío, Padre Celestial, Señor, que detrás de todo es tu voluntad la que hay que cumplir, porque así tú lo quieres. Gracias, Dios mío, por este pueblo que fue paciente conmigo, Señor amado, para poder, Señor, trazar este mensaje. Bendice a cada uno de ellos, bendíceme en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Amén. Vive Jesús. Si alguno necesita